El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús habló diciendo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así también quedará limpia por fuera». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos entrar. Las palabras de Jesús en este Evangelio nos demuestran algo que se repite en varios textos del Evangelio: lo único o las muy poquitas cosas que enojaban a Jesús. Sabemos que es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador, que murió por nosotros, que abrió el cielo, que es misericordioso. Todo lo bueno de Jesús lo tenemos muy claro porque nos viene a fortalecer, porque se lo pedimos, porque en el buen sentido, aprovechamos todo lo bueno que de su corazón sale. Pero también hay que ver esto, que había algunas cosas que a Jesús lo enojaban. Y enojarse no es pecado. El enojo no es un pecado. El enojo es una cosa que sale también como una especie de emoción. Uno se enoja frente a cosas. El pecado sería: ¿qué hago cuando me enojo? Si por enojarme mato a alguien, bueno, ahí ya estamos hablando de algo grave. Si agredo, si difamo, si tomo una venganza. Pero el enojo en sí mismo ante algo que me parece injusto no es pecado. Jesús va a tener algunos poquitos enojos, o mejor dicho, algunas pocas cosas que lo enojan. Y acá aparece una. Le habla a los fariseos y a los escribas. Y eso ya nos hace entender por dónde puede ir lo que a Jesús le enoja. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Eran autoridades del pueblo. Autoridades de la religión, de la vida cotidiana, del cumplimiento de la ley, o sea, legales y religiosas. El pueblo se hacía guiar mucho por esta gente y respetaba mucho a los fariseos, que se creían así como muy perfectos en el cumplimiento de todo, y los escribas eran justamente los que escribían las copias, los juegos de la palabra de Dios, por lo tanto la enseñaban, algo así como catequistas. Entonces, ya viendo quiénes son o qué lugar ocupan en la sociedad de ese momento estas personas, vamos a entender que el enojo de Jesús está con los que tienen algún cargo, alguna autoridad, algún rol de autoridad importante. Y el enojo no es que tengan un cargo de autoridad. El enojo es cómo usan ese cargo, cómo usan esa autoridad, para qué la usan. Y sobre todo, eso es una cosa. Y lo segundo que aparece también acá, que es una fuente muy grande de enojo en el corazón de Jesús, es cuando, enseñando al pueblo las cosas de Dios, las enseñan mal. Y de eso trata justamente el argumento más grande de las palabras de Jesús de hoy. Dice: ustedes son hipócritas, porque pagan el impuesto del comino, de la menta. ¿Qué es eso? Bueno, había un impuesto en ese tiempo que para poder sostener el templo, o sea, todo el acto religioso grande, el templo de Jerusalén, que era el gran templo de la nación, había impuestos. Entonces, si yo compraba alguna mercadería, una partecita iba igual que hoy, solo que en ese tiempo el impuesto iba algo para Roma, que era el gobierno en ese momento que los dominaba, y algo para lo religioso. Entonces ellos, los fariseos, para ponerse como ejemplo, iban y pagaban siempre el impuesto de la menta.
¿Cuánto, si uno compra, no sé, como comprar hoy un ramito de perejil, cuánto me puede salir el impuesto del perejil, por decir algo? Y Jesús dice, ustedes pagan el impuesto del perejil, pero lo más importante que Dios quiere, la misericordia, el amor, no lo cumplen. Entonces creen que tranquilizan a Dios o le hacen creer a la gente que a Dios le importa ese pequeño aporte económico de un impuesto chiquitito, le enseñan eso a la gente, al cumplimiento estricto de esas cosas, y lo más importante no lo están enseñando, que hay que ser misericordioso, que hay que querer la justicia, que hay que tener amor y bondad a flor de piel para que sea eso lo que nos haga relacionarnos con los demás. Están enseñando entonces una religión, una manera de unirse a Dios, pero le están enseñando cosas chiquititas en lugar de lo importante. Entonces, eso es una de las cosas que más va a enojar a Jesús. En otro momento, no lo leímos hoy, pero sobre el mismo tema Jesús se enoja porque los fariseos encima vigilan que la gente cumpla todo ese chiquitaje y los vigilan y los mandan al frente si no cumplen lo que tienen que cumplir, pero siempre con cosas superficiales. Entonces Jesús lo va de alguna manera a sacar de quicio cuando un rol de servicio de autoridad no se usa bien y cuando lo que se enseña sobre Dios y la manera de acercarnos a Él es algo incorrecto. Vamos a actualizarlo, a ver, ¿qué creen ustedes que tendría Jesús como reacción hoy en día cuando vas a un templo X, el que sea, de la religión que sea, y te obligan a poner el 10% y te averiguan cuánto ganás y te persiguen para ver si realmente lo que estás ganando es lo que estás poniendo y te averiguan seña y santo de dónde trabajás, cuánto te entra? ¿Cómo reaccionaría Jesús frente a eso? ¿Cómo reaccionaría Jesús cuando, no sé, se enseña que Dios castiga? Que eso te pasa porque entonces Dios te está castigando. ¿Cómo reaccionaría Jesús cuando escucha hablar así de su Padre? Y miren que estoy diciendo cosas de hoy, no estoy hablando de hace 2000 años, que era lo que... Cuando hablamos de 2000 años hay que explicar que el comino, que lamenta, que no... Cuando hablamos de nuestro tiempo hay cosas que todavía seguimos a veces enseñando mal. ¿Cómo reaccionaría Jesús cuando nosotros nos ponemos en la puerta de un templo como si fuéramos una aduana a decir quién puede y quién no puede entrar? O a decir quién puede y quién no puede recibir el sacramento de la Eucaristía. ¿Cómo reaccionaría él? ¿Y vos quién sos? ¿No? En otro momento él lo llega a decir. ¿Cómo le decís a tu hermano? Sacate la pelucita cuando vos tenés un poste en el ojo. Sacate primero el poste de tu ojo antes de ponerte a dar recomendaciones a tu hermano. Entonces, las cosas que a Jesús lo enojaban, yo creo que serán, más o menos salvando los tiempos y distancias, las mismas cosas que posiblemente hoy le generen también un rechazo. Que nosotros enseñemos mal quién es su Padre, que acentuemos cosas que no son tan importantes. Cuando decimos, no, si vos no entrás al templo con las manos así, y si no vas a comulgar arrodillado y sin mirar, y si nos quedamos en cosas que son absolutamente chiquititas. Y si la gente que por ahí viene a conocer a Dios y no sabe tanto, recibe de los que ya estamos adentro indicaciones de estas cosas, van a creer que Dios se queda contento si yo me arrodillo en lugar de caminar, si yo pongo las manos así en lugar de ponerlas así. Van a creer que Dios se queda contento si yo, no sé, me confieso todos los días antes de poder. La verdad es que son cosas que no son lo esencial. Evidentemente a Dios le puede poner muy contento que logremos llevarnos bien entre nosotros y que salvemos los vínculos, porque muchas veces se nos ensucian los vínculos. Nos pasa que nos enojamos, que nos entendemos mal, que me dijeron, que dijiste, que bueno, esos rumores que nos van manchando y van rompiendo nuestras relaciones. Seguramente es importante y agradable a los ojos de Dios que sepamos ir de frente, pedirnos disculpas o darnos las disculpas que necesitamos, salvar los vínculos que nos unen. Seguramente a Dios le agrada, a Jesús le agrada que cuando hablamos de su Padre recalquemos lo más importante de su Padre. Dios es amor. A veces parece que enseñamos Dios es un juez. Y Jesús dijo, Dios es amor.
Y el amor tiene un montón de vertientes y formas de manifestarse. Y eso es lo más importante que podemos decir de Dios. Seguramente a Jesús le agrada cuando la iglesia, que somos todos los bautizados, en vez de ponernos en perfectos que señalamos los errores de los otros, nos ponemos al lado de el que está en cualquier lugar del camino y le preguntamos: ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te acompaño en tu acercamiento a Dios? En vez de decirle lo que no puede, lo que no debe, lo que no debería, ¿cómo te acompaño? ¿Cómo hago de ayuda para que llegues a Dios? Seguramente eso, que fue lo que hizo Jesús, es lo que Él disfrutará ver que también suceda hoy. Y seguramente lo que lo enojó antes, enseñar mal sobre Dios, sigue haciendo lo mismo que lo puede enojar hoy, cuando enseñamos mal sobre Dios o estamos acentuando cosas que no son lo más importante de su Padre. Las características más importantes de Dios son las que son más urgentes transmitir a los hermanos, a los que no tienen fe, a los que tienen poca fe, a los que están confundidos buscando encontrarse con Dios por cualquier lado y los están estafando. Lo más importante es que le digamos los rasgos principales de Dios: amor, misericordia, dispuesto siempre a perdonar, desea tu bien, desea tu felicidad. A veces se enseñó la religión como creyendo que disfrutar estaba mal. Hemos entendido que si la vengo pasando bien varios días, bueno, ahora seguramente va a venir una prueba, porque ya vengo pasándola bien hace un mes. ¿Y qué? Y no, una de acá y una de arena, entonces todo lo bien que le va pasando, Dios me va a mandar algo. Esas ideas falsas, pobre Dios. Dios nos hizo a su imagen y nosotros le pagamos con la misma moneda, lo hicimos a nuestra imagen. Y como nosotros somos ahí a veces medio vengativos y medios envidiosos, no sé, creemos que Dios es envidioso, que si te viene yendo bien en estas cosas, bueno, algo mal te tiene que pasar. Le puede pasar algo malo a cualquiera porque en la vida, en el camino de la vida hay piedras, hay todo, pero no es que Dios me lo mande. Dios no me manda los males, Dios no me manda castigos o cosas. Hablando así de Dios lo estamos desfigurando. Lo estamos desfigurando. El Papa Francisco dice que cuando lleguemos arriba, más de uno, dice él, se va a llevar una sorpresa enorme al ver lo simple que es Dios. ¿No? Es lindo pensar esto, que a veces pensamos tanta cosa compleja. Entonces, ¿cómo venir nosotros, justamente con todo lo que dice el Evangelio de hoy, cómo acercarnos a Dios? Si Dios es lo más simple y lo más amoroso que existe, que existió y que existirá jamás, ¿cómo nos acercamos? Con confianza. Debemos acercarnos con confianza. Y no, pero tengo que ver a ver si me acomodo un poco los pelos, si me arreglo la ropa, si vení presentable si querés, pero porque tenés que ir presentable a cualquier lado. Pero acercate a Dios con confianza. Con confianza. Si uno se acerca a Dios desconfiando, dudando, creyendo que no se merece ser escuchado, creyendo que Dios lo primero que va a hacer va a echarme en cara que hace mucho que no venía y entonces no lo estoy entendiendo. Una frase simple, pero que no nos tenemos que olvidar es: Dios es amor. ¿Cómo te acercas al amor? No vas a recibir nada malo del amor. Nunca vas del amor a amor, Hoy le ponemos amor a cualquier cosa, pero tampoco. Hablando en serio, amor con mayúscula. ¿Cómo se acerca uno al amor? Con la guardia baja, no precisás defenderte de nada, no precisás justificarte de nada, no precisás nada más que abrir lo más que puedas el corazón para recibir todo lo que te quiere dar. Bueno, Dios es amor. No sé cómo es Dios, cómo será Dios. ¿Entendés lo que es el amor? Bueno, Dios es amor. Por eso Jesús se enojaba cuando hablaba de otra manera. Acerquémonos con confianza como hemos venido hoy y lo que queda de la misa, ahora que seguiremos rezando, lo vamos a comulgar y sobre todo el momento final frente a Jesús Eucaristía, con la mayor confianza que tengan. No pierdan tiempo justificándose: el Señor, no vengo, lo que pasa es que en realidad tengo un problema en mi cuadra que están poniendo el asfalto y entonces no podía salir. No pierdan tiempo, Señor, acá estoy. Vos me conocés, dame lo que necesito. Estos son mis dolores, mis angustias, acá vengo, confiado. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Con confianza.
Que así sea.